Pero quisiera que empecemos con algunas imágenes inconexas que para ustedes de repente en principio no tendrán sentido. Dirán, oye, la charla de Joselo como que no, pero más luego le vas encontrando, les garantizo que al final ustedes van a decir, oye, estaba buena. Entonces, empecemos con esta siguiente escena. Miren, algo no está bien, nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura, hacemos bastante ejercicio, todo lo que comemos es orgánico y de libre disponibilidad, y sin embargo nadie pasa de los 30 años. Esa era la historia de la humanidad. Tenían aire libre, limpio, su agua hermosa, todo lo que quieran, pero nadie superaba los 30 años. La expectativa de vida era de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, por alguna razón, en promedio, la gente moría y moría muchísimo. Y moría básicamente por cualquier pendejada. Moría antes, durante y después del parto. Los niños morían, la tasa de mortalidad infantil era elevadísima. Entonces, cuando contábamos el número de personas que al final sobrevivían y comenzamos a tirar números, la expectativa de vida era de 30 años. En esa sociedad ateniense de la cual hablamos nosotros, que somos herederos del mundo occidental, en esa Grecia, en esa Atenas democrática, la expectativa de vida era de 16 años. O sea, en promedio, 16 años. Si miramos un poco más atrás ante nuestros antecesores, por ejemplo, el Neandertal que lograba llegar a los 40 años era el más anciano y tenía le habían caído en vida todas las plagas del mundo, era artrítico, encorvado, no tenía un ojo, se le había cortado la mano, la verdad es que había llegado penosamente a la edad de 40 años. Esa era la historia de la humanidad y sin embargo en algún momento las cosas cambiaron. ¿Ya? Mi charla va de qué dio lugar a aquel cambio y cómo la expectativa de vida y todos los indicadores, todos, escúchenlo bien para los sufridores, todos los indicadores mejoraron. Vamos a la siguiente escena. Miren, ustedes vieron la película de Corazón Valiente, la de William Wallace, la de Braveheart. ¿La vieron alguna vez? Se las recomiendo ver. Es un peliculón, una cosa increíble. O sea, es una de las cosas que tiene, una de las películas que tiene que ver antes de morir. Pero bueno, en la película, les digo, había un señor que era el papá digámoslo así, de un teórico aliado de William Wallace, y el tipo estaba totalmente deforme. ¿Pero por qué estaba deforme? Estaba deforme básicamente porque había sufrido de viruela. Viruela, sí. Y cuando te daba viruela y te volvías anciano, o sea, al llegar a anciano llegabas ciego. El rostro se te caía, era como que se te derretía. Entonces, esa era la historia de la humanidad. Estábamos realmente jodidos. Dependíamos de la suerte. Dependíamos de cosas que no podíamos controlar. Teníamos que mirar al cielo y elevar nuestras plegarias a los dioses, esperando que nuestra suerte cambie. Pero bueno, vamos a la siguiente escena. Un poco parte de la evolución, por favor. Fíjense, estos eran las primeras personas que estaban cuidando de tu salud, andaban con esa cosa. Cuando se te acerca de verdad que tú crees que llegó la muerte, o sea. Pero bueno, sin embargo el tiempo va avanzando, tenemos más conocimiento, tenemos más tecnología, las cosas empiezan a cambiar. Esta se parece un poco más a la última enfermera que probablemente visitaste, pero estoy totalmente seguro de que un poquitín más adelante lo que vamos a ver es lo que viene. Una enfermera de esa naturaleza. Ya, ese es el futuro que nos espera. Y lo único que estoy haciendo, dado que ese es el futuro que nos espera, es acelerar ese viaje acá en Ecuador informándolos de lo que en este momento estoy a punto de transmitirles. Empecemos. Miren, esta es la evolución del PIB per cápita del mundo a lo largo de la era cristiana. Y hasta aquí no estoy mostrando nada novedoso. Observen, PIB per cápita global a lo largo de la historia cristiana, 2000 años de historia cristiana, somos todos pobres y muy miserables, y llega el último cuarto del siglo XVIII y de repente ¡boom! Y nunca dejamos de parar. La historia de la humanidad cambió en el último cuarto del siglo XVIII, básicamente por el mismo tiempo en que Adam Smith estaba escribiendo su libro La riqueza de las naciones. Cambió para siempre, cambió en Europa, cambió en América, cambió en todos los continentes. Todos los indicadores económicos, en este caso el PIB per cápita, que quiere decir el ingreso que en promedio tiene una persona, comenzó a experimentar un cambio sin precedentes. Y ojo, fíjense la tendencia, y siguió aumentando. Eso es lo que explica, a grosso modo, por qué hoy vivimos insuperablemente mejor que en el pasado. Pero mi presentación va de tratar de entender qué pasó aquí. ¿Por qué a lo largo de todo el tiempo de la era cristiana
no había pasado nada y sin embargo algo pasó en este lugar. Esta historia de cambio se la voy a contar a través de 2 historias. Empecemos con la primera. Primera historia, ahí dice primera historia, aunque no lo crean. Vamos a la siguiente escena. Wilson. ¿Ustedes han visto alguna vez la película del náufrago? Es una película buenísima, ¿verdad? Aquel que no la haya visto, otra película más que tiene que anotar, necesito ver El náufrago, José lo recomendó, y como ese man es un crack, pues hay que verla. Pero bueno, les voy a contar qué pasa en la película El náufrago para aquellos que no la vieron. Tom Hanks, que en ese momento tiene un nombre, el de Chuck Nolan, está en un avioncito volando hacia no sé dónde y de repente, ¡pum!, el avión tiene un accidente y la siguiente escena es Chuck Nolan despertándose a orillas de una playa. Listo, primera pregunta que un ser humano tiene que hacerse en ese momento es, ¿estoy completo? ¿No está mi pierna flotando por allá? O sea, tú tienes, a ver, siete el brazo, chequeo, bacán, no estoy sangrando. Oh, estoy ileso. Qué bien, perfecto. En el checklist acabas de hacerte la primera pregunta y acabas de responderte de forma simultánea. Segunda pregunta, ¿quién soy yo? No, segunda pregunta, bueno. Habrá gente por aquí, Dios mío, acabo de sufrir un accidente, caminemos por la playa, caminemos por la isla en la que ha caído Chuck Nolan en este caso, según nuestra película. Y el hombre empieza a caminar y empieza a caminar y empieza a caminar y no encuentra a nadie. Entonces tú dices, ¡ey! ¿Y ahora? O sea, no veo gente. Seguro que ya me están buscando, seguro que están buscando rescatarme. En este momento se ha armado un alboroto, he naufragado, tuve un accidente aéreo. Seguro que me están buscando, pero mientras me buscan, ¿y las ama? Para aquellos que son de otros países, ¿y la comida? Oye, ¿dónde está la comida? No veo un tutti, no veo un restaurante, no hay un supermaxi. No hay nada. ¿Y ahora? Bueno, no. Hay que buscar, hay que arreglárselas. En este momento no me preocupa la ropa, en este momento no me preocupa el techo, en este momento no me preocupa nada que sea diferente de la comida. Pon la siguiente escena. Entonces me encuentro yo en esta isla donde observo unas palmeras enormes. Y para que se fijen bien, porque seguramente no lo ven, aquí estoy yo. Tengo este tamaño. ¿Ya? Soy chiquitito, tengo unas palmeras enormes, ¿no? Entonces yo comienzo a recorrer mi isla y camino y no encuentro alimento. Y en un momento digo, pero allá arriba hay cocos. ¿Y qué tal si me subo? Yo les decía el día de hoy, creo, ¿cuántos de ustedes salieron a cazar por la mañana para conseguir alimento? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes vieron a sus padres salir a cazar en la mañana para conseguir alimento? Ninguno. De hecho, yo suelo contar como historia de que ustedes van a la refrigeradora de la casa y hacen así. Está repleta, ¿eh? Mamá, no hay nada. Y hay de todo. Lo único que tenemos que hacer es combinarlo de cierta forma y ese proceso daría lugar a un plato de comida bien rico. Pero tú abres así y dices, no hay nada, claro, porque no encuentras los chocolates, no encuentras todas esas cosas que son agradables y que no se deberían de comer. Pero bueno, ok. Entonces nos encontramos acá. Pero da la casualidad de que como ya nadie caza, está jodido que me suba yo a la palmera. No vivo en una sociedad, no tengo una motosierra, no tengo una escalera, no tengo un hacha, no tengo nada, no tengo un equipo de seguridad para subirme a la motosierra. Y de paso tampoco estoy en condiciones físicas adecuadas. Bueno, yo sí, no sé ustedes. Pero en todo caso, no me encuentro en condiciones físicas adecuadas. Entonces empiezo a intentar subir en el árbol. Y descubro que es difícil, que es jodido. Pero bueno, digamos que voy subiendo y de repente estoy aquí, miro hacia abajo y uy, no, Dios mío, mejor me retiro, voy para abajo. Bueno, supero el miedo. Y superado el miedo, ya me encuentro por acá. Imagínate el terror que debes de tener para tratar de alcanzar el coco. Pero un buen día llegas, ¿no? Y estando aquí, para tumbar los cocos, tienes que agarrarte de una mano y comenzar así. Bueno, asumamos que lo logramos. Que 16 horas después de sufrimiento y de esfuerzo obtienes 4 cocos. Los bajaste. Tuviste la suerte de bajarlo. Te bajaste de la palmera y en ese momento tú dices, bueno,
necesito abrir esta cosa, no tengo nada que me permita cortarlos porque no estoy en sociedad, porque no vivo, porque estoy alejado de la gente, y los abro a patadas. Listo, se abrieron y empiezo a consumir lo que el coco contiene, es decir, líquidos y ese alimento blanco. Entonces, perfecto, he sufrido un accidente, amanecí en la orilla, ando medio magullado, me encuentro realmente torturado, el cuerpo me duele todo, las manos conocen a Wilson, es decir, comienzan a sangrar porque el haber subido hasta acá, cuando yo hoy por hoy no hago absolutamente nada para conseguir mi alimento, porque mi alimento llega todos los días, sobre todo en mi casita, sobre todo mientras eres joven, viene la mamita y te pone la comida y tú le dices, uy, no quiero eso, ya, entonces va, pero llega el instante en que tú dices, o sea, ¿cuál es el esfuerzo que haces en este momento? Disculpa, préstame tu teléfono, haces este esfuerzo. ¿Ya? Pero ahora tienes que subirte a la palmera. Bueno, tienes las manos sangrantes, has logrado, de hecho, subirte, bajar 4 cocos, te alimentas un montón de horas después, porque 16 te tomó subir, te quedas dormido. Y te quedas dormido acá, en la base del árbol. Al día siguiente te levantas y dices, no, esto no es vida, tengo que salir a buscar por la otra montaña, de repente encuentro a alguien, estás cansado, estás golpeado físicamente, el problema psicológico todavía no está presente, pero no encuentras a nadie, dices, va de nuevo a la palmera, me subo de nuevo a la palmera, 16 horas después, luego vuelvo a bajar 4 cocos, me vuelvo a quedar dormido, a eso se ha reducido mi existencia, a subsistir. Estoy mal alimentado, me encuentro muy mal, me encuentro extenuado, no tengo hogar, no tengo nadie que me llame, el celular no funciona, pero yo sigo aquí. Al día siguiente me levanto, doy otra vuelta más con la esperanza de encontrar gente, no la encuentro, me vuelvo a subir a la palmera y bueno, ya sabemos la historia. Pero en eso ustedes dicen, a ver, esta cosa no puede ser para mí, o sea, yo soy una persona inteligente y desde luego tengo que hacer algo para salir de esta vida terrible que tengo mientras me encuentran, porque lo único que sí no he perdido es la esperanza de que me vengan a ver. Entonces, yo digo, ¿y si fabricase una herramienta que me permita a mí obtener cocos en menos tiempo? Eso podría cambiar mi vida porque me paso todo el día buscando alimento. Siguiente pregunta, ¿y en qué momento lo voy a hacer? Si todo el tiempo estoy ocupado. A ver, si todo el tiempo estoy ocupado y necesito fabricar o conseguir una herramienta, ¿en qué momento yo voy a conseguir o fabricar esa herramienta si me paso todo el día haciendo esto? Entonces yo digo, no, ya se me ocurrió, se me prendió el foco. Hoy voy a guardar un coco. Al día siguiente me vuelvo a subir a la palmera y vuelvo a guardar otro coco. Al día siguiente me vuelvo a subir a la palmera y vuelvo a guardar otro coco. Al día siguiente me vuelvo a subir a la palmera y vuelvo a guardar otro coco. Y para fines de mi ejemplo y para hacerlo rápido, cojo la camisa que tengo, pongo los cocos dentro de la camisa, me las tiro al hombro y ese día en particular, ya no tengo que subirme a la palmera. Entonces me dedico a internarme en la isla y para fines del ejemplo, ese día fabrico mi herramienta. Ese día fabrico mi herramienta. Regreso al árbol y con un palo gigante hago así, tum, 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 y en 4 horas obtengo 16 cocos. Fíjense que acabé de alterar la relación. Antes eran 16 horas y 4 cocos, ahora son 4 horas y 16 cocos. ¡Voilá! Mi vida ha empezado a cambiar. ¿Y por qué ha empezado a cambiar? Por favor. Lo primero que sucede es que como ya mañana no tengo que ponerme a buscar alimento en la palmera porque ya tengo un stock que me permite subsistir, pues puedo llegar a fabricar otro tipo de herramienta y de hecho buscar otro tipo de alimento. He tenido tiempo para fabricar otro tipo de herramienta y conseguir otro tipo de alimento. Y esto sucedió por una sencilla razón. El cambio en mi condición de vida, esta mejora en mi alimentación, esta obtención de una nueva herramienta se debe a un salto drástico en mi nivel de productividad. Antes utilizaba 16 horas para obtener 4 cocos y ahora obtengo en 4 horas 16 cocos. Mi nivel de productividad se ha disparado y ha liberado un recurso escaso y excelente, tiempo.
Ya que tengo tiempo, puedo hacer otras cosas. Ya tengo cocos suficientes para no treparme a ninguna cosa y comienzo a fabricar herramientas distintas que van alterando el tipo de dieta que tengo. Siguiente escena. Como ahora tengo cocos suficientes, puedo hacer lo que no había estado haciendo, dedicarme a mirar la playa. Todos decimos, ay, qué bonito si me voy a la playa, tener una casa frente al mar, chévere, chévere. Listo, estás en una isla privada y la isla es tuya de momento. Comienzas a admirar la belleza y a descansar. Ojo, descansar solo a partir de que tu nivel de productividad cambió. Y tu nivel de productividad cambió porque conseguiste una herramienta. Así que la herramienta va generando un proceso que luego denominaremos proceso de formación de capital. La herramienta cambia tu nivel de productividad y tu nivel de productividad explica tu cambio de vida. Ahora tenemos a alguien que no solamente se alimenta de forma distinta, sino que ya puede admirar la belleza. Y así es que surge el arte, y así es que surgen los cuadros, y así es que tú puedes dedicarte a admirar un cuadro todo el día y decir, creo que el artista quiso decir... Y claro, no tienes nada que hacer porque tienes recursos, en este caso los cocos suficientes para dedicarte a admirar el arte. Pero ¿qué más nos permite tener tantos cocos? Ojo, ahora tengo 4 horas que me dan 16 cocos, podría en las siguientes 4 horas obtener 16 cocos más y podría en las siguientes 4 horas tener tantos cocos que de repente los cocos empiezan a sobrar. Siguiente escena, por favor. Como tengo tiempo, que es el recurso que acaba de ser liberado, Natalie, como tengo tiempo, que es el recurso que acaba de ser liberado, ya puedo fabricar mi balsa. Ya tengo tiempo para dedicarme a fabricar algo que me permita salir de la isla si es que no me han ido a rescatar. O por lo menos para ir a pescar más adentro y variar mi alimentación. Es decir, el tiempo que ahora ha sido liberado gracias a mi cambio en el nivel de productividad, que a su vez es el resultado de la aparición de la herramienta, me permite cambiar mi estándar de vida. Antes subsistía, ahora por último puedo ir a darme una vuelta, puedo tratar de rodear la isla, puedo tratar de encontrar otros seres humanos, puedo fabricar un bote que me permita escapar de la isla y regresar a la civilización. ¿Qué más me permite hacer el tiempo liberado gracias a este cambio en el nivel de productividad? Fabricar mi casa. Ahora puedo fabricar mi casa. Miren qué casa tan linda. La acabo de fabricar frente al mar. El agua transparente. Y es decir, que el obtener mi hogar, el fabricar herramientas, cambiar mi alimentación, gozar de los beneficios de la libertad que se me ha otorgado gracias al tiempo y de hecho fabricar el botecito que me permite a mí huir de la isla, es el resultado directo de un cambio en el nivel de productividad. A partir de que pude producir más con menos tiempo, mi vida cambió. ¿Pero cuándo o a partir de qué momento pude producir más con menos tiempo? Cuando tuve ¿qué cosa? La herramienta. La herramienta generó ese cambio en el nivel de productividad, ¿verdad? ¿Y de dónde surgió la herramienta? Esa es la pregunta del millón. ¿De dónde surgió la herramienta? ¿Por qué llegué a obtener una herramienta? ¿De dónde la saqué? ¿Qué tuvo que suceder para que yo fabrique una herramienta? Necesidades tenía siempre. Siempre tengo necesidades. Siempre pude haber muerto, siempre pude haber pensado en muchas cosas. Pero lo que hice para obtener una herramienta es empezar a guardar cocos. De donde la primera clave de la prosperidad y que altera la vida de todo ser humano y de las sociedades es empezar a ahorrar. El ahorro dio inicio al proceso de formación de capital que alteró mi vida. El ahorro me permitió fabricar una herramienta que a su vez cambió mi nivel de productividad y luego, alterado el nivel de productividad, mi vida cambió. Ahora, a pesar de estar solo y de no gozar de los beneficios de vivir en sociedad y de la división del trabajo y de muchas cosas, ya tengo una alimentación distinta, ya tengo un hogar, ya tengo herramientas diferentes, tengo un bote que me va a permitir salir, tengo tiempo para admirar la belleza. Es decir, que lo primero que explica la prosperidad es el ahorro. El ahorro. Si nosotros no logramos captar y generar las condiciones de ahorro en el Ecuador, no vamos a poder transitar por ese proceso de formación de capital que nos lleva a nuestra mejora en el estándar de vida. Ahora alguien me dirá, pero José, la verdad es que ya lo miré bien, pero yo gano $400, eso no alcanza para nada. Es más, yo desahorro, estoy utilizando la tarjeta. Entonces, si el ahorro es la clave de la prosperidad, yo estoy desahorrando, pues desde luego que yo voy en sentido contrario.
Pero es que el ahorro no necesita ser tuyo, no necesita nombre y apellido, basta con que aparezca. Entonces, a eso en español se le llama inversión. Es decir, hay sociedades que tienen altos niveles de productividad y producen tantos cocos que luego no saben dónde colocarlos. Entonces ellos dicen, mira, para que tú puedas emprender este proceso de transformación, yo podría colocar tus cocos ahí, pero desde luego necesito el terreno fértil, necesito reglas de juego adecuadas, necesito certeza jurídica, necesito hacer la tarea, necesito hacer del Ecuador un país normal para que venga el ahorro externo, porque al ahorro externo se le llama inversión. Entonces, si logramos generar las condiciones en el Ecuador para captar ahorro externo, es decir, inversión, podremos iniciar nuestro proceso de formación de capital. Así que cuando ustedes fueron a la consulta popular, espero hayan votado que sí a la pregunta del arbitraje y a la pregunta del trabajo por hora, pues estábamos en ese momento tratando de generar las condiciones que iban a permitir al Ecuador ir en la línea adecuada. La pregunta del arbitraje era esencial. Necesitamos reglas de juego adecuadas para que vengan los inversores con su ahorro y nos permitan transitar por el proceso de formación de capital. La otra es que nosotros tenemos, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Inseguridad Social. Esa porquería no sirve para nada. De ahí han salido 3 partidos políticos. Todo dinero que entra ahí es robado. Los gobiernos lo utilizan para financiarse porque eternamente están en déficit. Entonces lo que necesitamos es tener un sistema diferente que nos permita a los ecuatorianos ahorrar. Y como sucede en Chile, para hacerlo rápido, pues tanto han podido ahorrar los chilenos en su sistema de pensiones que ese ahorro les ha permitido financiar a la industria y a los empresarios chilenos y a gran parte de América Latina. Eso genera el ahorro. Antes de pasar a otro tema, al siguiente tema o a la siguiente historia, les voy a decir algo que es importante. Tarde o temprano vas a envejecer. Y en este momento te encuentras en esa parte que llaman edad productiva. Y como tarde o temprano vas a envejecer, lo lógico es ahorrar para ese momento. Pero ¿qué más dice? El tema del ahorro es tan importante que pasa lo siguiente. Resulta ser de que en la Biblia hay un instante en que dicen, bueno, llegaron unas sequías, ni sé cómo, y no sé quién tenía un sueño, y y necesitó quien lo interprete. Y ese alguien dijo, esas 7 vacas flacas y esas 7 vacas gordas van por este lado, ¿Y qué significa eso? Y en el sueño les decía, en tiempo de vacas gordas, tienes que ahorrar porque necesariamente o tarde o temprano pueden haber vacas flacas. Así que hasta en la Biblia encontramos esta enseñanza. Pero por el otro lado hablemos de los keynesios. Los keynesios, es decir, estos tipos que dicen saber de economía, pero no entienden un carajo la economía, lo que dicen es que para estimular la economía del Ecuador, lo que hay que hacer es aumentar el gasto. El gasto. Eso es lo contrario del ahorro animal. Si queremos pasar por el proceso de formación de capital y transformar nuestras vidas, lo que debemos es contener ese gasto. Es generar condiciones y captar ahorro, no gastar. No se estimula la economía a través del consumo, se estimula la economía a través del ahorro que genera las condiciones que finalmente hacen que vivamos mejor. Vamos a la segunda historia. Esta es la segunda historia. Volvamos a nuestra evolución del PIB per cápita. De nuevo, no solamente mejoró el PIB per cápita, mejoró la expectativa de vida, mejoraron el acceso a salud, mejoró el acceso a educación, mejoraron todos los indicadores. Pero bueno, aunque no se ve, aquí hay un círculo que está sombreando este momento. Volvamos a la idea siguiente. Edad cristiana. Este cuadro muestra 2000 años de evolución histórica del ingreso humano. ¿Pero qué pasó 10.000 años atrás? Vamos a hacer un poco de historia. Érase una vez el momento en que los seres humanos íbamos de un lado al otro. Digamos que nosotros somos un clan, estamos juntos. Tarán, 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 tarán. Comida. Entonces veníamos, comíamos, cogíamos los animalitos del sector, los cazábamos, Bueno, se acabó, devastamos el sector, vámonos por otro lado. Entonces iban errantes de sitio en sitio. A eso se le llamaba ser cazador-recolector. Éramos cazadores-recolectores, básicamente. No pasaba nada. Eso sucedió antes de 12.000 años. O sea, de 12.000 para atrás éramos básicamente cazadores-recolectores. Pero listo. 12.000 años atrás estábamos en un lugar en particular y alguien, para fines del ejemplo, estaba comiéndose una manzana. Cae una semilla en el terreno adecuado,
con el agua adecuada y surgió una planta. Y el tipo, ¡tum! No mames. Manzana, semilla, tierra, agua, planta, manzana. ¡Wow! Ya lo entendí y empezó la revolución del Neolítico. En ese momento empezamos a sembrar y dejamos de ser cazadores-recolectores. Ahí empiezan los primeros asentamientos humanos. Ahí es cuando se comienza a hablar de la propiedad privada con mayor potencia. La propiedad privada, todo el mundo comienza a hacerse de cosas. Comenzamos a sembrar granos, comenzamos a sembrar un sinnúmero de cosas y comienzan a surgir las primeras civilizaciones. ¿Y dónde surgen las primeras civilizaciones? Por favor, siguiente escena. Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y también, por ejemplo, a orillas del Nilo, agua. Ya, estas son nuestras primeras civilizaciones. Dato interesante, y es un número tan redondo que en realidad te permite, lo puedes manejar siempre. 5.000 años atrás, estas pirámides estaban siendo fabricadas. 5.000 años atrás, estas civilizaciones empezaban a emerger con potencia. 5.000 años atrás, empezamos a escribir. ¿Y dónde comenzó a surgir todo eso? En esta parte del mundo. En esta parte del mundo. ¿Dónde? Donde había agua. Caso curioso, ¿no? Agua. Hoy en la mañana hablaban de la importancia del agua. Entonces los griegos comienzan a tratar de explicar, entre otras cosas, cuál era el origen de todo. Antes de eso, habían unas historias que llamaban teogonías. Las teogonías decían básicamente que nuestros dioses nos habían formado. Pero no, un griego llamado Tales de Mileto dijo, ahí donde hay agua hay vida. Y no se equivocaba. Porque precisamente las primeras civilizaciones surgieron donde tenías el clima perfecto, donde tenías agua en abundancia. Y nuestra suerte era derivada directamente de las posibilidades de agua que teníamos. Había sequía, nos jodíamos. Había buen clima, las plantaciones abundaban y crecíamos poblacionalmente. Cuando teníamos mal clima, nos iba re mal. Por eso es que nuestros primeros dioses tienen que ver con la tierra, con el aire, con el agua. Ya comenzamos a decir, sí, buen viento, solcito, agüita, tierrita. De ahí hasta los disparates como el de la Pachamama. Ok, pero lo cierto es que comenzamos a creer que lo que le da lugar a la vida, y en realidad tenía mucha razón en ese momento, eran condiciones climáticas, dependíamos del clima. Entonces la suerte de la humanidad estaba atada enteramente al clima. 5.000 años atrás, primeras civilizaciones y el tiempo empieza a correr. Y nuestra suerte no cambiaba, no importaba si eras faraón, si eras rey, si eras emperador, cualquier cosa te afectaba y morías. Por cualquier tontería dejabas de existir. En las guerras muchas veces cuando venían con espadas y te mataban, digamos, te rayaban con una espada, o sea, nadie clavó nada en tu cuerpo, pero te rayaron un poquito, te morías por esas infecciones que te dan, que no tenían nada que ver con la profundidad sino de la falta de entendimiento de que estaba surgiendo algo en tu brazo y que eventualmente pues, te iba a perjudicar. Pero bueno, vamos un poco más adelante. ¿Cuándo cambió esto? Y aquí viene mi respuesta. Por favor, llegamos al último cuarto del siglo XVIII, y aparecen unos shocks tecnológicos importantísimos. Aparece la máquina de vapor y un barquito, por ejemplo, que nos permitía trasladarnos en mucho menos tiempo a otro lugar. Nuestro nivel de productividad acababa de dispararse. Es decir, que un shock de productividad finalmente altera las condiciones de vida de la gente. Por otro lado, aparecen este tipo de otras tecnologías, es decir, estos trenes que también podían transportar masivamente todo tipo de bienes. Y ahí dejamos de depender del clima. ¿Y saben por qué? Porque da la casualidad. Imaginemos que existe Quito, Cuenca y Guayaquil. Pero en Guayaquil estamos pasando una sequía terrible, es decir, nos tocaba morir. Pero en cambio acá en Cuenca pues les iba re bien, los sembrados estaban excelentes. Entonces los cuencanos decían, mira, Guayaco, yo te mando comida, pero tú mándame hierro para hacer trenes. Mira, Guayaco, yo te mando comida, pero tú mándame madera para hacer barcos. Entonces ya dejamos de depender del clima, comenzamos a depender del prójimo, comenzamos a depender del intercambio. No es que no había intercambio, de hecho las sociedades más prósperas del pasado, con las limitaciones que la prosperidad tenía,
Y se dieron precisamente ahí donde había intercambio y digamos masivo o potente. La Grecia de la que tanto hablamos y que es forjadora del pensamiento occidental era una ciudad comercial y fue el comercio lo que la hizo próspera y eventualmente lo que cambió la vida de los atenienses y les otorgó el tiempo para reflexionar. Ok, puede ser ligero, pero bueno, vamos a pasar rápidamente a lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan las carabelas de Colón? ¿Ya? Imaginemos por un momento, uno de estos días lo voy a poner, de este lado está Europa, aquí está la península ibérica, y por el lado de acá se encuentra pues América, ¿no? América del Norte, América Central, América del Sur. Bueno, pues en algún momento el Imperio Otomano corta la ruta de las especias, la ruta del comercio, y a estos señores europeos que les agradaba tanto las especias, encuentran que no pueden pasar porque el Imperio Otomano, es decir, otra civilización que tenía ideas totalmente diferentes, les interrumpía el paso. Entonces los tipos dicen, pero ¿cómo vamos a dejar de comer tan rico sin especias? Necesitamos pimienta para que la comida sepa rico. Entonces, en lugar de ir en esta dirección hacia la India y hacia Asia, hacia China, dijeron, pues demos la vuelta en el sentido contrario y si esto es un globo, como suponemos que es, llegaremos por el lado de acá. Perfecto, hasta ahí. Cristóbal Colón lee las historias de Marco Polo, está muy emocionado, todo va perfecto. El tipo logra convencer a unos reyes católicos de que financien su expedición. Hasta el día de hoy se reconoce que los cálculos de Cristóbal Colón estaban totalmente equivocados y que de haberse hecho bien, la expedición no partía. Pero lo cierto es que el tipo decide darle la vuelta al mundo por este lado con la intención de llegar a la India. Por eso es que cuando llega y se topa con Centroamérica, lo primero que dijo es, nos hemos topado con estos indios. De ahí viene el término. Ya, los indígenas vienen porque el tipo estaba pensando que quería llegar a la India. Pero bueno, lo cierto es que él no viajó, imaginemos por un instante, aquí desde la península ibérica, desde España, en línea recta hacia América del Norte. Al tipo lo llevó el viento. Fue bajando y se topa con Centroamérica. Porque no podía llegar de otra manera, porque no existían motores y dependía nuevamente de la suerte del clima y de los vientos. En algún momento, cuando pasó por, ¿cómo le llaman? La isla de los Sargazos o algo por el estilo, incluso se quedó estancado. Bueno, hubo un instante en que no hubo viento y los marineros pensaban en regresémonos porque vamos a morir. Cuando ya estaban a punto de morir, vieron tierra, bueno, llegaron a América, el tipo pensó que había llegado al otro lado, pero se había equivocado. Y, amén de eso, lo que quiero rescatar es que el tipo en lugar de ir así, vino así y llegó por acá. ¿Por qué? Porque no había motores. Entonces, ir mediante la fuerza del aire, pues lógicamente toma mucho más tiempo. Cuando tienes máquinas ya podías ir un poco más en línea recta, podías hacerlo en mucho menos tiempo. Es decir, ya contábamos con la tecnología que alteraba radicalmente nuestro nivel de productividad. Y como ya no necesitábamos depender del clima, sino de la nación vecina o de la localidad vecina, a través del intercambio dejamos de depender del agua en primera instancia. Ahora dependíamos del interés del prójimo. Yo te mando hierro para que fabriques trenes, tú envíame frutas y comida porque acá la estamos pasando mal. Yo te mando madera para que tú hagas barcos, envíame comida porque acá nosotros tenemos una condición climática adversa. Por favor, siguiente escena. Entonces, ¿cuál es la segunda instancia que da lugar a la prosperidad? El comercio. El comercio estuvo ahí siempre, pero de repente sufre esteroides. Cuando aparecieron los barcos que podían transportar grandes cantidades y los trenes que podían transportar grandes cantidades y de paso en mucho menos tiempo, la suerte de la humanidad cambió para siempre. Y eso, entre otras cosas, explica ese momento en que la revolución industrial da lugar al cambio de la historia de la humanidad. Esa es la historia, amigos, pero quiero contarle otras historias mientras termino de contar esta. Lo que van a ver es a un sueco que está especializado en el crecimiento, en explicar por qué las sociedades crecen. Y lo que van a ver, me quiero detener en esto, es más o menos un eje de las Y y un eje de las X. En el eje de las Y van a encontrar nivel de ingresos, 4.000, 40.000. Y en el eje de las Y, en el eje de las X vas a encontrar nivel de ingresos, 0, $400, 4.000, 40.000. Y en el de las Y vas a encontrar expectativa de vida.
Lo que hizo Hans Rosling, que es un crack, fue analizar la historia de la humanidad en 4 minutos con la data que él poseía hasta ese momento. Quiero que se fijen en la historia de esa humanidad. Y no dejen que me olvide el socialismo. El tipo nos va a presentar a las naciones a través de globos. La India es un globo grande, la China es un globo grande. Si por ejemplo habláramos de Mónaco, eso debería ser un puntito. Ya, el globo representa la cantidad de población existente. Y de este lado, como les dije, vamos a ver expectativa de vida, 25 años, 50 años, 75 años. Y por el otro lado vamos a ver el nivel de ingresos. Ya, $400, $4.000, $40.000. Y vamos a ver que en este lado la gente vive pobre y enferma, básicamente. Ya, aquí están las sociedades más prósperas, más pobres hace 200 años. Y va a comenzar a ponernos las poblaciones, todos los países del globo, en este sitio para 1810. Ahí está Europa, ahí está Asia, ahí está América, ahí está África. Todos los países son muy pobres. ¿Por qué? Porque tienen una expectativa de vida no superior a 35 años y de paso su nivel de ingresos todavía ni siquiera alcanzaba los 4.000. No había ninguna sociedad próspera para 1810. La historia de la humanidad, el cambio recién empezaba. Veíamos, por ejemplo, más adelante a UK, a Inglaterra, porque desde luego ahí estaba empezando la revolución industrial. Y comienza a surgir, a evolucionar el tiempo y las sociedades comienzan a moverse, los ingresos comienzan a aumentar y siguen aumentando. Y podemos observar cosas como estas. ¡Pum! ¿A qué me refiero con cosas como estas? Estas eran las guerras. Las guerras generan pobreza. Cuando el animal de Johann Maynard Keynes decía que para estimular la economía lo que necesitábamos era una guerra porque de esa forma poníamos a trabajar a todo el aparato productivo y otros animales también dijeron que la guerra fue lo que hizo a Estados Unidos lo que es, no entendían lo que la data sí nos muestra, que las sociedades en esos momentos experimentan unas caídas dramáticas de ingresos y expectativa de vida. El tiempo va pasando, 1940 y pico, las sociedades van avanzando, tienen mayores ingresos y simultáneamente tienen una expectativa de vida más alta. Hay una gran disparidad, hay una gran desigualdad entre Suiza y otras naciones y las más pobres. Es decir, hay un nivel de desigualdad enorme. Y ojo, ya les voy a hablar de la desigualdad porque la verdad es que yo estoy totalmente en contra del término desigualdad. Me parece en general una tontería hablar de ella, pero ya les voy a decir por qué. Bueno, para 1948, de paso hasta el hombre cumpleaños, entonces lo señala. Aquí están los países más grandes en términos de población. Y vamos a ver qué pasa del 48 al 2000, del 48 al 2008. Las sociedades siguen creciendo, siguen evolucionando, sus ingresos siguen aumentando, su expectativa de vida sigue aumentando, las sociedades comienzan a emerger y a acercarse más. Los países asiáticos empiezan un despliegue sin precedentes y siguen, y la historia de la humanidad va tomando forma. Mayores ingresos y expectativa de vida más alta. ¿Qué pasó? Lo que les conté. Eso fue lo que sucedió. Todos los indicadores comenzaron a cambiar. Pero ahora quiero referirme al socialismo. Ponte pausa. Ya lo hiciste bien, Hans. Te veo en el cielo, mucho más adelante, porque lamentablemente Hans Rosling ya no está entre nosotros. Ok. Regresemos al punto anterior. De hecho, me gustaba la parte del inicio. ¿Dónde estábamos? Estábamos pobres y miserables en el pasado. ¿Qué nos cuentan los socialistas? Que cada día los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Eso es mentira. Totalmente falso. Todos hemos experimentado un grado de prosperidad sin precedentes. Todos. Todas las naciones del mundo se han ido en esa dirección en todos los indicadores. Cuando un socialista viene y te dice que los ricos cada día se hacen más ricos y los pobres cada día se hacen más pobres, te está mintiendo. Y si en realidad se lo cree, es un tonto. Así que igual no se salva. Pero no solo eso, sino que ponme por favor el grafiquito del stick, el de la curva esta. Ya, listo. Aquí también los socialistas comienzan a hablar sus barbaridades. De repente, mira, todos éramos miserables, todos teníamos el nivel de ingresos parecido, a todos nos iba mal. Y de repente a alguien comienza a irle bien y ahí comienzan a hablar de la desigualdad. Comienzan a ver que a unos les va mejor y ellos comienzan a decir, no puede ser que a él le esté yendo bien y yo siga jodido. Era al inicio lo que estaba viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
comienzan a hablar de las desigualdades económicas y comienzan a tratar de explicar lo que estaban viviendo y comenzaron a elaborar todo tipo de teorías que no describían el mundo en que estaban viviendo y de hecho ese diagnóstico iba a ser tan malo que iba a perjudicar a la humanidad hasta el día de hoy. Aquí es cuando Marx empieza a escribir, aquí es cuando Hegel se empieza a escribir, aquí es cuando todos los socialistas utópicos comienzan a llevar sus barbaridades a la práctica. Lo que no podían soportar era que de repente a determinadas personas empezase a irles bien. Pero lo que estaban viendo era la punta del iceberg. Empezaba a irles bien a unos, pero con el paso del tiempo, los nietos de esos ingleses que no sabían leer ni escribir, que nunca fueron a la escuela ni a la universidad. Ojo, esto es importantísimo. Y me voy a atrever a ser sacrílego. La educación no explica la prosperidad. Puede ayudar, pero no la explica. Porque fueron los nietos de los ingleses que no sabían leer ni escribir, los que experimentaron el más alto estándar de vida a lo largo de la historia. ¿Y cómo? Es que fueron después las 12, 14 o 16 horas que nos dicen que trabajaban en las fábricas a ponerse a leer. No, la gente no sabía leer y si no sabía leer no podías estudiar. Así que difícilmente era la educación lo que explicaba ese salto de crecimiento económico que te estoy mencionando. Lo que había generado ese salto son mis dos primeras historias. Una historia de ahorro y de cambio de productividad sin precedentes y una historia de un shock tecnológico que en realidad lo que hacía era potenciar con esteroides al comercio. Siguiente escena. Vamos a Shenzhen. Quedémonos aquí, les voy a contar una cosa, les voy a contar mi ejemplo práctico. Ya me quieren callar. Siempre dicen, no, ya José, mira los 5. No, pero lo que les voy a decir es importante y considero que por eso no me voy a callar. Más allá de que voy a seguir el ejemplo de Camilo y no me voy a autocensurar. Imaginemos que tenemos a las baterías ecuatorianas que se venden a $100 y a las baterías americanas que se venden en 20. Entonces vamos a hacer un acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos. El acuerdo comercial permitirá tener baterías a precio de 20 americanas y a precio de 100 las ecuatorianas. Los que no entienden de economía o guiados por complejos mitos dirían, uy, José, pero la industria nacional va a quebrar. Pues si competimos en esas condiciones, no estamos preparados, nuestra industria va a quebrar. Veamos. Primera escena. Vemos a un ecuatoriano envuelto en la bandera queriendo comprar una batería en $100. No va a suceder. Tendría que estar tarado. Tendría que no entender que ahí dice 100 y que al lado dice 20. Entonces el tipo compra la batería de $20. ¿Y qué es lo primero que sucede cuando se compra a un precio de $20? ¿Alguien logra visualizarlo? Ahorra 80. ¿Cuál es aquel mecanismo que conduce al proceso de formación de capital? El ahorro. Así que el comercio tiene la posibilidad de permitirte ahorrar. Ya utilicé 20 y ahora tengo 80. Ahorro. Y como comienzo a comprar un sinnúmero de ítems, de repente ahorro en todos esos ítems y de repente todos estamos ahorrando en esos ítems y tenemos ese ahorro nacional que es necesario para emprender el proceso de formación de capital que altera para bien nuestras vidas. Pero listo, la historia no termina ahí. Alguno dirá, Joselo, pero la concentración de riqueza, por Dios, la riqueza se encuentra en muy pocas manos. Entonces defiende el comercio animal. ¿Por qué? Porque antes estaba concentrado en el sector de baterías, pero ahora comienzan otros sectores a surgir. ¿Por qué? Porque yo tengo $80 y voy y me compro un pantalón y unas zapatillas. Entonces sectores que antes no emergían empiezan a emerger. Y se desconcentra la riqueza. Ahora tenemos la riqueza puesta en el sector de baterías, en el sector de pantalones y en el sector de zapatillas. Hay una verdadera democracia de la riqueza ahora. Pero como comienzan a emerger nuevos sectores, estos dicen, necesito gente. Antes no vendía nada y yo podía estar en el front desk diciendo, venga, pase amigo, pero ahora estoy vendiendo muchísimo, entonces necesito contratar gente. Entonces, el comercio que me permitió ahorrar y que generó que nuevos sectores aparezcan, generó el empleo del que tanto hablan en el Ecuador todo el tiempo. El comercio genera empleo. Ah, mira tú. ¿Qué más sucede cuando aparece esto? Antes con un billete de 100 comprabas una sola cosa, ahora con un billete de 100 compras 3. ¿Qué se llama eso en términos de las cosas que hemos venido hablando en este momento? Aumentó el nivel de productividad de mi billete, porque antes con un billete de 100 hacía una cosa, ahora hago 3. Es decir, como les decía, la alteración del nivel de productividad, sufrir un shock de nivel de productividad te lleva hacia adelante. A eso los economistas suelen llamarle el aumento del poder adquisitivo.
Ah, bacán. Por otro lado, ¿a quién beneficia precisamente el hecho de que las cosas se hagan más baratas? A los más pobres. Porque el más pobre ahora ya no tendrá que empujar su carro por las mañanas porque él no tiene billete para comprar la batería cuando se le daña la batería del carro, sino que dice, bueno, está a 20, señor, le doy 10 hoy y se la dejo prepagada y mañana le doy otros 10 y consigue la batería. Es decir, el primer beneficiado a través del comercio es aquella persona más pobre, es decir, que no hay mejor política social que la de promover el comercio. Por eso cuando yo escucho animales que nos cerraron la economía, me indigno porque no solamente que evitan que vayamos hacia el proceso de formación de capital, sino que mantienen a la gente artificialmente pobre. Porque podemos tomar la ruta de cosas más baratas, más accesibles y bla, 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 pero no la tomamos por ese tipo de animales. Ok, pero no pasa nada. La gente dice, mira, José, en Ecuador no tenemos buen servicio al cliente, la verdad es que nos tratan mal. Claro que te tratan mal si son unos pocos ofreciendo. Imaginemos que yo soy la única panadería en el barrio. Entonces ustedes en la mañana dicen, necesito salir temprano. Entonces soy la única panadería, pero yo decidí levantarme tarde. Yo soy el panadero, hablando de panaderos. Pero bueno, entonces, ya, pues, don José, por favor, los panes. Aguanta, que ando de mal genio, me duele la pierna, no importa. Total, ustedes tienen que aguantarme porque soy el único que vende. Pero ¿qué pasa en el momento en que surge otro competidor al frente? Yo le digo, vecino, he hecho ese dulce que a usted tanto le gusta, venga para acá. Entonces, el buen trato al cliente, de nuevo, es el resultado de tener competencia. Y cuando nosotros tenemos competencia, introducimos los incentivos necesarios para que nos traten bien. Y si te tratan bien, ¿qué pasa con la gente? La gente se va sonriendo. Así que tendríamos ecuatorianos que sonreirían muchísimo más si logramos comerciar más con el resto de las personas. Pero pasan un sinnúmero de cosas más. Alguien me dirá, oye, Joselo, pero ¿te estás olvidando? Ah, no, antes de... Entre otras cosas, pues no solamente que bajaron los precios, sino ahora que tenemos un montón de ítems que antes no teníamos. Porque al abrir las fronteras comenzaron a aparecer un montón de cosas que antes no estaban en el menú. Entonces aumenta tu posibilidad de elegir, te encuentras mucho mejor. Ahora ya no tienes, no sé, 2 pastas de dientes, tienes 25 pastas de dientes diferentes. Y esta para esto, y esta para esto, y esta para cuando hay sol, y esta para cuando no hay sol, esta para cuando hay lluvia, y esta para cuando estoy deprimido. O sea, lo cierto es que la variedad aumenta a partir de más comercio. Pero bueno, me voy a preocupar ahora por el baterista ecuatoriano, por aquel que vende baterías en Ecuador. A decir, bueno, José Luis, ¿qué pasó con él? Pasó lo siguiente. Primero, para empezar, él podía importar bienes de capital, es decir, tecnología que podía hacer que su proceso productivo se altere. Pero digamos que no le fue bien, que el tipo trae una máquina y logra producir a un precio de 50. Todavía no puede competir con el de 20. Vamos a ponerle pausa a esto por un instante. Cuando nosotros abrimos el comercio y podemos traer bienes de capital hacia el Ecuador que nos permiten producir más barato, podemos exportar más barato, siendo exportadores más económicos ahora, aumentamos aquello que se llama competitividad, siendo más competitivos, vendemos, traemos más dólares de nuevo para el Ecuador. Es decir, el comercio aumenta la competitividad y trae más dólares de paso al Ecuador, porque el proceso productivo se ha vuelto menos costoso. Pero volvamos a mi batería ecuatoriana. Y dice, bueno, la verdad es que yo no puedo vender a precio de 50, porque ese todavía la vende a 20. Entonces en ese momento el tipo hace lo siguiente, coge el teléfono y llama al gringo y le dice, mira, brother, la verdad es que yo he estado durante 30 años produciendo baterías en el Ecuador, pero yo no puedo competir contigo. Sin embargo, lo tuyo es producir la batería. Yo tengo toda la estructura logística, tengo los puestos, tengo el conocimiento, tengo los empleados. ¿Qué tal si tú produces y yo distribuyo? Seamos socios. Ahí empieza a terminar la historia. Ni siquiera se quedó sin empleo. Por otro lado, las personas de este sector productivo, que digámoslo así, se estaba quedando sin empleo, porque lógicamente yo ya no tengo que producir baterías, van a ser asimiladas por los nuevos sectores que empiezan a crecer en la economía. La historia va terminando cuando no solamente pasa eso con Estados Unidos, sino con Europa, sino con todas las naciones del mundo, porque ellos quieren también venir a colocar sus productos. Entonces se genera una ola de ahorro que nunca vimos. Y de nuevo tenemos el proceso de formación de capital y con eso logramos cambiar la historia del Ecuador. Muchísimas gracias. La escena que quería contarles. Observen, por favor, no sé si podríamos apagar por lo menos esta luz con los defectos que esto tenga. Miren, esto era Shenzhen, lo que llaman una zona económica de desarrollo especial.
A ver, voy a hacer una pausa más ya que ya me dijeron que me calle nuevamente. Ya. En China era hace una vez el momento en que no respetaban la propiedad privada y vino Deng Xiaoping y dijo, introduzcamos el término propiedad privada y respetemos algunas cosas. En tu terreno antes todo lo que producía se lo llevaba el Estado. Entonces, claro, no tenías incentivos para producir nada porque todo se lo llevaba en el Estado. Pero en algún momento Deng Xiaoping les dijo, mira, en esa esquinita lo que produzcas es tuyo, lo puedes comerciar. Esa esquinita producía muchísimo más que el resto del terreno. Descubrieron la importancia de la propiedad privada y cómo se disparó el nivel de productividad en esa zona. Luego comenzaron a cambiar las reglas del juego hasta crear lo que se llaman hoy zonas económicas de desarrollo especial, que no tienen nada que ver con las porquerías de zonas económicas de desarrollo especial que creó alguien en el pasado aquí en el Ecuador. El día que se diseñen bien las escribo yo. Pero bueno, lo cierto es que este era Shenzhen en 1980, ¿no? Se parece a cualquiera de los pueblitos que tenemos en el Ecuador, así la gente en bicicleta, viviendo mal, viene todo desértico, ta. En 1980, todavía no pongas la siguiente escena. Sin embargo, allá cambiaron las reglas de juego, allá comenzaron a tener certeza jurídica, allá comenzaron a comerciar con el mundo, allá comenzaron a ahorrar. ¿Qué pasó con Shenzhen en la actualidad? Esto es Shenzhen, ya. Y esto puede suceder en cualquier lado donde se generen las condiciones adecuadas de ahorro y comercio. Esto es Shenzhen. Tiene más de 500 rascacielos. Las fotos que tienen son impresionantes. ¿Ustedes creen que durante el proceso no hubo trabajo? Desde luego que hubo trabajo. Había trabajo para todo el mundo y para cada cosa. Eso pasa cuando creemos en la libertad, queridos amigos. Ahora sí, nuevamente, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. José, lógicamente el progreso y bienestar de una nación depende de muchos factores, tales como el económico, social, político e institucional. En ese sentido, ¿qué crees tú que le hace falta al Ecuador para mantener un crecimiento económico sostenible, valga la redundancia, a largo plazo? ¿Cuál es la solución? ¿Qué se debe hacer en relación Estado y sociedad? Pues en términos generales, como ustedes saben, tenemos montones de problemas, ¿no? De inseguridad para arriba y para abajo, y hay problemas que no se pueden arreglar en muy corto plazo. Pero lo que sí sé es que un choque institucional de esta naturaleza, es decir, un comercio poderoso con el resto de las naciones, generaría todo ese proceso de formación de capital que haría que nosotros empecemos a solucionar todos los demás problemas. O sea, ahorita a mí me preocupa que el Estado me dé educación, teóricamente. ¿Por qué? Porque no tengo para pagar educación. Ahorita quiero que el Estado me dé salud, porque no tengo para pagar salud. Pero si de repente mis ingresos empiezan a elevarse, como vimos que se elevaban cuando comerciamos, pues ya deja de importarme si el sistema es bueno o malo, porque ya tengo dinero suficiente para pagar. Entonces terminará siendo que aquellos que sí todavía temporalmente lo necesitan, operan dentro digamos, la esfera pública. Ahora, es verdad que hay muchas cosas que son necesarias hacer, pero si hay algo que muestra la evidencia empírica a lo largo de la historia humana, es que es el comercio y el ahorro los que generaron todos los cambios. Cuando ustedes piensan en los griegos y hablan de Aristóteles, Aristóteles sacó sus ideas porque él todos los días se iba al mercado ateniense y en el mercado veía a distintas personas con religiones distintas, con productos distintos, con formas de hacer las cosas distintas. Y todo ese intercambio bárbaro de experiencias lo puso a reflexionar de una forma extraordinaria. Lo que necesitamos es comercio, por ahí pasa la cosa, por ahí pasa la cosa. Bueno, justo en la parte donde se había mostrado el video del gráfico en el cual se mostraba una tabla, o sea, un plano cartesiano en el que iba creciendo la calidad de vida por el ingreso, me pareció curioso porque, digamos, por ejemplo, compara con hace 200 años, pero solo remontándonos solo hace 60 años, digamos, veía la película de McDonald's, digamos, hambre de poder, y costaba 50 centavos una hamburguesa. Y actualmente la misma hamburguesa, el mismo combo, no es una hamburguesa, es el combo. El mismo combo cuesta casi como $3.50. Entonces, técnicamente es como que efectivamente va creciendo la cantidad de ingreso,
pero a medida de que va creciendo, no es la misma utilidad que ahora tengo con ese dinero que la tenía hace 50 años. Entonces, por eso, o sea, bueno, esa es mi primera como precisión con respecto a ese tema. Quería saber un poco su perspectiva. Creo que eso se debe a la inflación, una inflación natural que se da. Entonces, eso por un lado. Ah, ya, ok, mira. En realidad lo que nos interesan son los ingresos no en términos nominales, sino en términos reales. Y lo que sucede cuando tienes comercio y ahorro es que aumentan los ingresos en términos reales. Y cuando hablo de términos reales me refiero al poder adquisitivo. Si bien tú puedes decir, hoy me cuesta, no sé, 3,5 y en el pasado me costaba 50 centavos, hoy no solamente tienes la tecnología que hace años tenías, hoy tienes un sinnúmero de maravillas en tu casa que en realidad expresan que vives insuperablemente mejor. Tienes internet, tienes ChatGPT, tienes Wi-Fi, tienes una pantalla, tienes un smartphone, tienes de todo y te alcanza. Vives en Estados Unidos, vas a McDonald's a trabajar y sin embargo te alcanza para todo. ¿Ya? Entonces, cuando uno se fija, digamos, en algo, lo que tiene que hacer es fijarse en términos reales, en términos de poder adquisitivo, y lo que ha sucedido a lo largo de la historia es que nos va mejor hasta en eso, o sea, nos va mejor en todo sentido. Por eso es que Camilo decía, y algunos decían, nunca ha sido un mejor momento que hoy para vivir, y mañana será mejor que hoy, y así, y así, y así.